de lo que está sucediendo en materia política. Hace unos días, 2 días para ser exactos, se dio a conocer un estudio de la consultora Suban Córdoba y Asociados, que tiene que ver con la imagen que está generando el gobierno de Javier Milei, pero además, sobre todo, con lo que pasó con Sandra Petovelo, el Petovelo Gate, me gusta mencionarlo, porque detrás del escándalo por la entrega de alimentos se están desatando un montón de situaciones en torno a esto. Estamos en línea con Facundo Londero, quien es analista político de Suban Córdoba y que nos atiende gentilmente para charlar sobre esto. Facundo, ¿cómo estás? Buenos días, acá Facundo y Lucas te saludamos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, a vos por estos minutos aquí con Radio Estación Sur. Bueno, Facundo, imagino que un informe, una encuesta que rompió la agenda pública y dio mucho que hablar. ¿Cómo lo vieron ustedes estos primeros días? Sí, fue una investigación que hicimos durante el fin de semana. Relevamos varios datos y el domingo sale el informe completo, en la cual vemos que la imagen y la gestión de Javier Milei se sigue degradando y sigue cayendo de a poco mes por mes. Uh-huh. Actualmente su nivel de aprobación de gestión está en 45 puntos y su desaprobación en 54%. O sea, el 54% de los argentinos, según nuestro estudio, lo desaprueba la gestión nacional. Bien. Bien. Esto es un dato alarmante, podríamos decirlo, sí. No, y me sorprende esto, además, digo, no sé si lo habías visto vos en la trayectoria que tienen dentro de Suban Córdoba en 6 meses de gestión. No, eso es algo que justamente está bueno remarcar. Si tomamos en cuenta los primeros 6 meses de gestión de Mauricio Macri y los primeros 6 meses de Alberto Fernández, Mauricio Macri en junio de 2016 estaba en 58-60 puntos de aprobación y Alberto Fernández en plena pandemia estaba en una aprobación de 68-66 puntos de aprobación. Es decir, un diferencial de casi 20 puntos y 15 puntos con los últimos dos gestiones nacionales. Es decir, su gestión está muy mal calificada teniendo en cuenta el poco tiempo que pasó y también el capital político que Javier Milei en estos 6 meses perdió. Porque nosotros en diciembre, que ya lo empezamos a investigar su gestión, tenía una aprobación de 56 puntos y en 6 meses cayó 11 puntos de capital político. Claro. Claro. En la cual, bueno, obviamente es una problemática de gestión, de cómo se relaciona con la opinión pública, de la crisis económica que está en el país, obviamente que no es de los últimos 6 meses, sino que esa es una crisis de casi 7 años, que viene golpeando a todos los gobiernos, pero con una microeconomía que no arranca, con campañas electorales que no fueron cumplidas en un corto plazo como habían sido prometidas en su momento, y también con hechos políticos que van desgastando la imagen de la gestión, desde la pelea con presidentes, con gobernadores, y principalmente también con lo suscitado con lo de Sandra Petovelo hace ya 20 días, ¿no? Justamente sobre eso yo te quería preguntar, Facundo, porque uno de los datos que arroja el informe es este casi 60% de imagen negativa justamente que hay sobre la ministra Sandra Petovelo, y que hay una gran cantidad de gente que opina que debería, cerca de también del 60%, que opina que debería dejar su cargo luego de lo que fue el escándalo de el alimento almacenado. Tiene algo que ver, ¿no?, en la cercanía también de lo que fue el punto culmine de este caso, que esté la imagen negativa de la ministra, pero bien vos decís que la constante de la caída de la imagen de Milei es justamente constante en estos 6 meses. Hay 2 puntos acá. Uno, en las líneas de tiempo de la gestión de Javier Milei tuvo caídas fuertes durante los 3 primeros meses con respecto a las grandes tasas de inflación que hubo. Luego mejoró en marzo y abril, pero luego empezar a caer de vuelta en mayo y en junio, haciendo, digamos, un zigzag, pero que se va degradando 1,5 puntos en los últimos 2 meses. Por otro punto, la imagen de Sandra Petovelo, bien como remarcabas vos,
tiene un 60% de desaprobación por parte de los argentinos. Una dirigente, una ministra que hace 3 semanas, un mes, tenía un nivel de imagen muy baja, no la conocía nadie, y a partir de los hechos suscitados se ven 2 cosas. Uno, un diferencial negativo que crece abruptamente por el suceso de los alimentos y por el caso bochornoso que hay en el Ministerio de Capital Humano, y también aumentó su imagen positiva en virtud de este grupo núcleo duro que acompaña al gobierno nacional y que va a acompañar obviamente las decisiones y las políticas que tome la gestión nacional. Estamos hablando con Facundo Londero, analista político de Suban Córdoba. Facu, es interesante esto y te quiero preguntar también porque el estudio se arroja en un territorio que en la campaña fue un núcleo importante para Javier Milei, ¿no? Exactamente. Este núcleo duro que mantiene Javier Milei también es el mismo núcleo duro que, por ejemplo, hicimos la pregunta si para usted Sandra Petovelo es la mejor ministra de la historia, como usó la frase Javier Milei la semana pasada. Sí. Solamente un 27% de los argentinos está de acuerdo con esta frase. Bien. Acá vemos cómo está este núcleo duro tan fuerte, que es casi el 30% que sacó en octubre del año pasado Javier Milei, y que ha engrosado sus filas de simpatizantes y acompañantes a partir de las políticas o la forma de ideología que has logrado construir y que está comunicando. Me parece que cuando él comunica políticamente en las redes sociales o en las entrevistas, no le está hablando a todos los argentinos, sino que le está hablando a su núcleo duro. Claro. Pero puede haber ahora con lo de Sandra Petovelo una tensión y una ruptura con cierto electorado de Javier Milei, de aquel electorado que buscaba transparencia o nuevas prácticas en la política y que encuentra dentro de la misma gestión nacional las mismas políticas viejas que venían a romper supuestamente la gestión nacional. Es decir, los curros, entre comillas, continúan de un gobierno a otro y eso puede generar este quiebre con este electorado que buscaba transparencia y un Estado más ágil y menos burocrático y mucho más claro en estas especificaciones, ¿no? Claro, claro. Imagino que además el rumbo económico no está ayudando para nada en poder mantener esa postura o ese pensamiento que tenían sobre Milei. Totalmente. Hay una parte del votante que se está yendo principalmente en esta campaña de bajar la inflación rápido. Claro. Por más que estén mejorando los datos macroeconómicos, como las tasas exteriores, la inflación esté bajando luego de grandes picos que tuvimos, vemos que el problema de la sociedad y de los argentinos es la microeconomía. Es el dinero del día a día, el dinero de todos nosotros que vivimos el momento a momento, y que la inflación pasó a un segundo plano, se podría decir, entre comillas, porque ahora en un primer plano, como preocupación de todos los argentinos, es el poder adquisitivo, que se cayó abruptamente en estos 6 meses, y que, por más que baje la inflación, no ha generado un aumento en el bolsillo de todos. Claro. Esto es el problema, más allá también de los problemas laborales que empiezan a crecer como una gran preocupación para los argentinos. Es muy interesante, Facul, el laburo que se realiza como encuesta, ¿no? El trabajo que se va realizando en el territorio. Ayer me reía también porque mientras buscaba, analizaba un poco los datos, veía algunas de las cuentas trolls de Milei que hacían encuestas en Twitter y decían, bueno, nosotros a través de esta encuesta estamos teniendo más fiabilidad que estos datos. ¿Cómo es el proceso de encuestar, digo, de generar esa base de datos que te da una perspectiva de cómo está la situación? Sí, lo que usamos son procedimientos metodológicos de investigación, que podemos hablar horas, es bastante aburrido, pero en conclusión es construir una muestra proporcional a nivel país de cuántos casos caen en los principales conglomerados urbanos, y de ahí ir extrayendo muestras por cuota etaria, socioeconómicas, educativas, para construir una muestra representativa a lo que tenemos del censo 2022, para tener, digamos, casos de
cada segmento transversal de la sociedad. Claro. A partir de esto empezamos a ver los niveles de opinión pública, intentamos que sea una muestra aleatoria y totalmente representativa a los niveles de la República Argentina. Obviamente las encuestas de Twitter o Instagram o Facebook son microclimas sesgados por sectores que votan o participan ahí, que no tienen ningún tipo de... Sí, de asidero, porque digo, tanto además la gente de Milei o los trolls manejan un nicho que no tiene una consonancia con el territorio. Exactamente, los bots, bueno, lo hemos visto tanto en las fake news o como las operetas que existen en las encuestas, que se inventan, o también muchas veces en encuestas Kawi que pasan los links cuando están deambulando. Claro. El microclima que en redes sociales, de los bots y los trolls, es generar eso, y también, bueno, lo vemos como una pata muy fuerte en la comunicación del gobierno nacional para ir en busca o en contra de aquellos que piensan diferente o que no están de acuerdo con la gestión nacional. Facundo, te hacemos la última y te agradecemos por estos minutos. ¿Están al tanto o han hecho algún estudio de si la gente está al tanto de la ley bases? ¿Qué pensamiento tiene la ley bases que en estos momentos estamos viendo hay quórum en el Senado? Ahí, bueno, hicimos varios estudios durante las encuestas pasadas, y vemos dos cuestiones. Uno es un nivel de desconocimiento importante sobre lo que significa la ley de bases, pero también vemos que hay un 55% de los argentinos que considera que los senadores y diputados no deberían acompañar la ley de bases. Bien. Eso es un dato importante, y que consideran que le tienen más confianza a sus gobernadores. Un 72% de los argentinos considera que le tienen más confianza a su gobernador que al presidente. Acá, ¿por qué hablo de los gobernadores? Porque es muy importante la representación federal del país, que justamente se va a debatir eso hoy en la Cámara de Senadores. Vamos a ver qué sucede, si realmente hay quórum o no, creo que en un ratito lo sabremos, y que va a ser un día y noche larga hasta que se vote la ley de bases, y veremos qué sucede. Y bueno, está muy pareja la situación en el Congreso, así que realmente va a ser una cajita de sorpresa lo que puede suceder mañana en la votación. Aunque bueno, ya vimos varias prácticas entre lo de Lustó, la senadora de Neuquén que le dieron un cargo en París, sí, o los senadores de Santa Cruz, y entre otras cosas. Veremos qué va a estar pasando, porque realmente es una caja de sorpresa lo que puede suceder en el Senado en estas próximas horas. Facundo, te agradecemos, has sido muy amable y te mandamos un gran abrazo. Por favor, muchísimas gracias a usted por la invitación, que tengan muy buenos días. Hasta luego. Ahí pasaba Facundo Londero, analista político de Suban Córdoba, con estos datos. Me quedo con la última frase: el 55% de los argentinos no está de acuerdo con la ley Omnibus, y además tienen más confianza en sus gobernadores que en el propio presidente. Un 70%. Un 70%, dato llamativo y saliente, sí, ¿no? Es un poco el reflejo de esto en la campaña de yo lo voto pero no va a hacer esto. Yo lo voto pero no va a poder hacer todo lo que dice. No lo van a dejar. No lo van a dejar. Yo lo voto, pero bueno, el Congreso le va a poner un freno, el gobernador le va a poner un freno, el intendente le va a poner un freno. Alguien, una suerte de presencia mística aparecerá y le pondrá un freno. Tal vez Conan. Si estás ahí. Conan. En estos momentos entonces dijimos, hay quórum en el Congreso de la Nación. Comienza el debate, 10 oradores por bloque. Ahí la vemos a Victoria Villarroel con un sobre todo que parece un servicio de la AFI más o menos. Y se están apostando también los oficiales de gendarmería, si no leí mal el uniforme, que son los que se están apostando frente a las vallas del Congreso. Está llegando camioneros